Todos queremos saber si la Suprema Corte de Justicia ha sido ideológica o jurídica. Podríamos analizar muchas horas de jurisprudencia, muchas horas. Yo quería centrarme en una respuesta. Sí, la perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es totalmente ideológica. Y lo podemos ver no solamente en una, sino en muchas de las variables que ella ha considerado a la hora de tratar de entender el tema del género. La Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha dicho, por lo menos en los protocolos, que comúnmente el sexo se ha concebido como el elemento que distingue a las personas como mujeres o hombres sobre la base de criterios, perdón, la Cámara, comúnmente el sexo se ha concebido, es el protocolo para resolver con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Comúnmente el sexo se ha concebido como el elemento que distingue a las personas como mujeres o hombres sobre la base de criterios biológicos. Por lo general, es asignado al momento del nacimiento con el simple examen de los genitales externos. Pero, aun cuando es socialmente admitido que la apariencia de los genitales es suficiente para clasificar los cuerpos, en realidad el sexo depende de distintas áreas fisiológicas para su determinación. Un criterio de la Suprema Corte en los protocolos para resolver con perspectiva de género, para juzgar con perspectiva de género. En otra parte del protocolo, la Suprema Corte va a admitir, es la que está financiando los protocolos y además lleva la segunda edición del protocolo para juzgar en perspectiva de género y posteriormente en el 2021 produce 3 manuales en perspectiva de género con la misma ideología. Cotidianamente pensamos que las personas deben tener el cuerpo con las características del sexo que les fue asignado al nacer, o que una mujer debe verse de cierta forma y un hombre de cierta otra. Sin embargo, como hemos mencionado en párrafos previos, biológicamente los cuerpos no se rigen por criterios tan exactamente definidos como se nos ha inculcado. Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana para resolver con perspectiva de género. Tradicionalmente se pensaba que el rasgo que definía que una persona fuese mujer o hombre y que se comportara, se percibiera a sí misma y se desarrollara a lo largo de su vida como tal, era el sexo que le venía de nacimiento. No obstante, en las últimas décadas, gracias a los estudios provenientes de las teorías feministas, se identificó que en la sociedad el ser hombre o el ser mujer no depende en exclusiva de las características biológicas con las que se nace, sino que existe toda una construcción cultural en torno a lo que significa y lo que implica ser de un solo o de otro sexo. Ustedes me pueden decir a mí, José Daniel, si la Corte dice esto, debo entender perfectamente que la Corte sí está siguiendo una perspectiva de género desde una ideología de género. Y por tanto, entonces, que la Suprema Corte de Justicia no está entendiendo el ombligo del que hablábamos la vez pasada, que nos está diciendo que hombre y mujer nacen biológicamente de una madre en la que ha participado el padre
y que los niños nacen por lo general, no ignoro, lo he dicho muchas veces, no ignoro las diferencias de una mala formación sexual, las diferencias de una violación sexual, las diferencias de una corrupción sexual. No ignoro el montón de situaciones en que viven muchas personas excepcionales y también biológicamente. No ignoro esto y no podemos ignorar esto, pero no por eso podemos convertir como si fuera lo natural y cultural y filosófico y biológico y oponer la biología con, la, eh, con lo cultural. Hay un tema complejo acá que la Corte tendrá después que explicarnos con mucha paciencia, porque lógicamente lo que está escrito en los protocolos, estoy tocando los protocolos. Luego tocaremos la jurisprudencia. No seamos ingenuos. Muchas gracias.